Bueno, en este video vamos a ver un poco de la explicación de cómo se conecta precisamente un protoboard para poder nosotros realizar pues nuestras prácticas de la materia de ingeniería eléctrica. Vamos a ver cómo están constituidos estos aparatos, que son prácticamente como los que ustedes pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica. ¿Ok? Yo para esta práctica o para este video estoy utilizando un pequeño programa llamado Fritzing. ¿Ok? Eso pues no es más que un simulador, vamos a decirlo así, de un protoboard en el cual nosotros vamos a poder hacer nuestras prácticas o nuestras simulaciones de prácticas, vaya. Eh, Sirve para otras cuestiones, pero por lo pronto es lo que vamos a usar, ¿no? Bueno, este es un protoboard común y corriente, de estos blancos que se venden en cualquier tienda de electrónica, como les comentaba hace unos momentos. Y aquí lo que hay que tener claro son dos cosas. Tenemos dos diferentes, ¿cómo se llama? Líneas de puntos, ¿ok? Las líneas de puntos que están en las laterales del protoboard y las líneas de puntos centrales. Las líneas de puntos que están en las laterales, si se fijan y si tienen un protoboard en su casa o si han visto alguno en la vida real, notarán que tiene dos rayas, una raya azul y una raya roja. Esto pues de alguna manera nos sirve a nosotros como usuarios poder determinar cuál es el positivo y el negativo, o cuáles van a ser las líneas de positivos y cuál va a ser la línea de negativos, para nosotros poder tomar de ahí para nuestros elementos y no tener ningún inconveniente. Bueno, en esta parte que estamos viendo aquí en el cursor, estamos precisamente posicionados en la línea azul. En un protoboard, en la mayoría de ellos, podremos encontrar que internamente el protoboard está pues formado por una una lámina interna que está interconectando básicamente todos estos puntos, o sea, estos 5 puntos con estos 5 puntos, con estos, hasta el tope del protoboard. Y del mismo modo, los puntos rojos o los renglones, vamos a decirlo así, los renglones están comunicados entre sí. Por lo tanto, si usted conecta algo aquí o cualquier artefacto, cualquier pata de cualquier elemento, ya sea una resistencia, un capacitor, pues una bobina o lo que usted tenga ahí a su disposición, significaría que estaría conectándolos pues en el mismo nodo, al fin y al cabo, porque todo esto está interconectado. Del mismo modo sucede con la parte de abajo. En la parte central, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una pequeña diferencia, y es que a diferencia de los huecos laterales, en los huecos centrales no está interconectado a manera de renglones, ¿sí? Sino que aquí está conectado a manera de columnas, ¿sí? Esta es una conexión, por así decirlo, horizontal, y esta es una conexión vertical. ¿Qué significa eso? Como lo platicamos aquí arriba, estos 5 puntos estarían interconectados entre sí mediante pues la lámina interna, así como estos, así como estos, así como estos, para nosotros poder aprovecharlos y empezar a realizar nuestras conexiones eléctricas de la manera que nosotros pues creamos conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Ver cómo se conecta pues a una resistencia en serie, ¿no? Una resistencia en serie pues es básicamente como se ve ahí en pantalla, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos apreciar? Que en una conexión serie se comparte exclusivamente uno de los nodos, ¿ok? Vamos entonces a posicionar nuestro cursor en las resistencias. En este caso, si lo está haciendo de una manera física, pues vamos a tomar una resistencia que tengamos a la mano, ¿sí? Y la jalamos en el caso de este programita, ¿verdad? Posicionamos nuestra resistencia, por ejemplo, aquí, y aquí, si se fijan, se marca en color verde las dos columnas, que está significando que nosotros estamos interconectando la pata del lado izquierdo de la resistencia a pues todo este nodo, y la pata del lado derecho, perdón, a el nodo de la derecha, precisamente.
toda esta columna está interconectada, así como toda esta columna está interconectada, ¿sí? Por lo tanto, si quisiéramos realizar una conexión en serie, pues ¿qué es lo que tendría que hacer? Tomar otra resistencia y conectarla en el mismo nodo o exclusivamente en el nodo donde se está formando la conexión en serie. En ese caso, al hacer esa conexión, fíjese, esta pata es independiente, ¿sí? Esta columna o estas dos patas de las dos resistencias están interconectadas porque esto está conectado internamente, y a su vez esto, o la pata de la derecha de la segunda resistencia, está conectado independientemente. ¿Qué es lo que estamos formando aquí? Pues una conexión en serie, porque están compartiendo exclusivamente uno de sus nodos, que precisamente ese es el concepto de resistencia en serie, ¿sí? Dominado ya este concepto, pues nosotros podríamos interconectar lo que nosotros quisiéramos, sabiendo que se debe de considerar que solamente compartan un nodo. No puede haber otra cosa más interconectada en esta columna, por así decirlo. Entonces, dominado eso, vamos a ver ahora lo que es una conexión en paralelo. Una conexión en paralelo, ahí se ve en la pantalla del lado derecho. Y la diferencia con la conexión serie es que tenemos, obviamente, a diferencia de la conexión serie, los nodos, o sea, las dos patas de la resistencia están interconectadas. Entonces, al querer nosotros realizar una conexión en paralelo de este mismo problema, o de este mismo ejemplo más bien, lo voy a poner un poquito más para acá, nada más a manera de visualización. Pongo, fíjese, las resistencias. La pata izquierda de la primera resistencia está en la columna, en este caso la columna 14, ¿sí? Y la pata izquierda de la resistencia 2 también está en la columna 14. ¿Qué es lo que significa? Si dijimos que la columna está interconectada internamente, pues que el nodo básicamente, o que las resistencias están conectadas en ese nodo. De la misma manera sucede en las patas derecha de la primera resistencia y la pata derecha de la segunda resistencia. Están conectadas en la columna 20, entonces estos dos forman parte de un mismo nodo. Y con esto tengo yo una conexión en paralelo, porque una conexión en paralelo significa que dos elementos estén conectados por sus dos mismos nodos. Y en este caso, pues yo podría poner inclusive una tercera resistencia, ¿sí? Ponemos una tercera resistencia a manera de que estén en una conexión paralela. Nótese, siguen las dos mismas patas de las tres resistencias conectadas entre sí. Por lo tanto, yo estoy generando una conexión paralela de tres resistencias. Recuerde que las conexiones en paralelo sí pueden ser más de dos elementos, pero una conexión en serie pues no puede ser más de dos elementos, porque se debe de compartir exclusivamente uno de los nodos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, quisiera hacer una práctica de división de tensión, que es una práctica muy común al momento de estar estudiando pues cálculos de circuitos, ¿no? De análisis de circuitos básicos? Vea lo que vamos a hacer. Voy a poner, o voy a posicionar de mi lista de símbolos, voy a posicionar una batería, ¿no? Que básicamente es el equivalente a una fuente que ustedes tuvieran en el laboratorio, o una batería inclusive, pues es el mismo funcionamiento. ¿Cómo se conectaría esto de una manera sencilla? Siguiendo el código de colores, vea que la pata del lado, de la parte de arriba de la batería sería el positivo, y la pata de abajo sería el negativo, o la pata negra. Entonces, ¿cómo yo haría una conexión? Primeramente, una conexión ordenada en el protoboard, yo lo que tendría que hacer, fíjese que voy a tomar mi lado positivo y lo voy a interconectar a el nodo o al renglón de la línea, en la línea que está en rojo, que pues dijimos que era positiva, ¿no? Vamos a poner el mismo color para que tenga cierta simbología, cierto color parecido. Vamos a ponerlo así más
que se vea más recto, sin cortes ni nada. Y ya tengo una línea o una conexión hacia mi nodo de positivos, que en este caso sería el renglón de abajo, y toda esa parte ya está interconectada entre sí. Hay que tener algo muy claro. La generalidad es que en el protoboard esta parte que está abajo está independiente a la parte que está arriba, o sea, el positivo y el negativo de abajo y el de arriba son independientes. Tendríamos que interconectarlos haciendo un puente de aquí para acá para poder interconectar esas dos líneas, ¿sí? Eso sería pues lo común que se hace muchas veces en la electrónica. Por lo pronto pues voy a solamente usar la parte de arriba, ¿sí? Pero nótese que muchas veces se suele utilizar eso para pues no tener que estar aventando cables desde aquí para acá y pues empezar a hacer por ahí pues muchas amontonadero de cables, ¿sí? Aquí vamos a hacer la misma conexión, pero ahora en el negativo, ¿sí? Estamos haciendo una conexión ahora del negativo de la batería, de la fuente, hacia el negativo del protoboard. Nótese que la conexión se está marcando como verde, que significa que está interconectado todo eso, ¿no? Utilizar solamente dos resistencias para hacer un ejemplo de división de tensión. La división de tensión, recuerde usted que sucede cuando dos elementos están conectados en serie. El voltaje tiende a dividirse, ¿no? A dividirse en partes proporcionales a su resistencia. Entonces, vamos a posicionar mi primera resistencia y la segunda resistencia en serie, como habíamos platicado, ¿sí? Comparten exclusivamente uno de sus nodos. Y vea que voy a hacer yo para interconectar la fuente hacia las resistencias. Tomo un cable, lo pongo en el nodo de la parte de la izquierda de la primera resistencia, ¿sí? Y ahí yo tengo una conexión una conexión serie de la pata positiva hacia la pata izquierda de la primera resistencia. Esta es la primera resistencia, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo quisiera conectar ahora el negativo? Porque recuerda usted que tengo que cerrar el circuito. Esto no falta conectarlo porque ya está conectado en serie con la resistencia 2, ¿sí? Este no está compartido con este, están conectados en una conexión serie. Lo que faltaría pues sería cerrar el circuito. Acuérdese que todos los circuitos eléctricos deben de ser una trayectoria cerrada al fin y al cabo, o sea, que tener una referencia hacia la tierra, vamos a decirlo así, o en este caso hacia el negativo, ¿no? Vamos a tomar ahora mi pata positiva, mi pata negativa, que puede ser cualquiera de las posiciones de este renglón. Dijimos está interconectado, y lo único que voy a hacer es conectarlo así, cambiando el color para voy a ponerlo de color negro para tener una conexión de la parte derecha de la segunda resistencia hacia el negativo, y de esta manera cerrar el circuito. De modo que yo lo que pasaría o lo que procedería a realizar en una práctica física sería tomar mi multímetro, pues obviamente poner las puntas aquí y aquí, porque estoy midiendo el voltaje de la resistencia, de la primera resistencia, y yo obtendría un valor. Para el siguiente, pues pondría mi pata del multímetro aquí, la otra acá, y yo podría obtener el valor de la segunda resistencia, y de este modo saber cuál es el voltaje de cada una de esas resistencias. O de otra manera, si lo quisiera calcular de una manera teórica, pues habría que utilizar la fórmula, ¿no? Que nosotros ya vimos en la clase, o que se ve pues en cualquier literatura, ¿no? Voltaje total por la resistencia en la cual yo estoy calculando mi voltaje entre la suma de las dos resistencias. Y de esta manera usted podría calcular el voltaje o la tensión de cada una de estas resistencias y comprobarla con un multímetro.